Bendecida tarde, estimados participantes. Damos inicio a nuestro segundo encuentro virtual de nuestra materia Economía de Empresas. En esta oportunidad vamos a trabajar con los modelos económicos, teniendo claro que cada modelo corresponde a una determinada situación, tanto política, social, ideológica. Al finalizar la clase haremos una pequeña comparación y podremos establecer algunos criterios. En este sentido, comenzaremos con definir lo que es un modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de un proceso o fenómeno económico. Sus principales usos son entender la relación entre variables económicas, formular y comprobar hipótesis. En este sentido, habíamos hablado en la clase anterior que la economía es un sistema y como tal tiene sus propias entradas y sus propias salidas. Tiene unas variables y el modelo económico trata de establecer la relación que existen o puedan existir entre dichas variables para de una u otra manera predecir su desempeño. Por lo tanto, se formulan y se comprueban hipótesis para corregir en dado el caso que sea necesario. En segundo lugar, tenemos como uso del modelo económico el diagnóstico de una situación o fenómeno en particular. ¿Por qué? Porque todos los sistemas económicos pues no son iguales, y todas las circunstancias o variables de este modelo económico son iguales. Podrán haber similitudes, pero también existen grandes antagonismos. Asimismo, permite establecer el pronóstico del comportamiento futuro de las variables. Es decir, de acuerdo a la hipótesis que se ha trazado, podemos de una manera teórica formular cuál va a ser el resultado del comportamiento de estas hipótesis. Y a su vez, el modelo económico permite diseñar sus propias políticas. De eso es lo que trata el modelo económico. Esos son los usos. Más adelante vamos a ver cómo el modelo económico está muy relacionado o forma parte dentro del aspecto de la microeconomía como de la macroeconomía. En este sentido, como microeconomía tenemos los salarios, los subsidios, los precios, el desarrollo social, la eficiencia de la productividad, el balance externo, que de una u otra manera va haciendo que el modelo económico utilizado por determinado país, por determinada empresa, por determinado grupo social, pues pueda tener repercusiones positivas o negativas. Todo esto, por supuesto, forma parte también, a su vez, de la macroeconomía, con su crecimiento, con su Producto Interno Bruto,
con el balance externo. Y para ello, pues, se establecen unos mecanismos administrativos, unos mecanismos económicos y financieros orientados hacia un plan que se va a desarrollar dentro de un mercado económico. En este momento existen tres tipos de modelos económicos actuales. Modelos o sistemas. Tenemos el capitalista, el socialista y la economía mixta. El sistema capitalista es una economía de mercado con escaso papel del Estado. El modelo capitalista normalmente se desarrolla en sistemas de gobierno democrático y la economía de mercado se basa prácticamente en dos grandes variables, la oferta y la demanda. El modelo capitalista tiene sus altos defensores, pero también tiene grandes detractores. Todos sabemos, y ustedes también, por supuesto, a través de la lectura, a través de las informaciones que se manejan tanto de manera oficial como particular, cuál es el impacto del sistema capitalista. Poniendo, por ejemplo, el mayor país capitalista, que es Estados Unidos, seguidos de países como Inglaterra, Alemania, Francia, cuyo sistema económico es netamente capitalista. También tenemos el modelo socialista. En el sistema socialista depende de una planificación central. El Estado toma las decisiones. Es decir, el Estado es el gran protagonista del factor económico. Todo o casi todo pasa por las manos del Estado. El Estado es el que atiende, es el que controla las variables económicas, es el que traza el plan de desarrollo económico dentro de un modelo propio económico. Caso específico, por decir uno, tenemos a la Federación Rusa. Mientras que en el capitalista, el Estado se inmiscuye muy poco en el acontecer económico. En el sistema socialista, todo pasa, repito, por manos del Estado, del gobierno. También existe una economía mixta, donde el mercado y el Estado interactúan. En este sentido, me permito señalar como economía mixta en Latinoamérica a Ecuador de hace 2, 3 años, cuando con un sistema de gobierno socialista se manejaba una economía capitalista basada en una moneda, en la moneda americana, el dólar americano. Hay que establecer claramente que el aparato económico debería ser independiente
perdón, el aparato político debería ser independiente del aparato económico. Porque si bien entendiendo la política como ideología, no debería existir ese control político sobre el factor económico. Sin embargo, aquí tenemos los dos sistemas, el capitalista y el socialista, más una economía mixta en el cual el sistema político es socialista, pero el sistema económico es capitalista. Ejemplo de Latinoamérica, hace 3 años, Ecuador. Y como ejemplo a nivel mundial, si bien Estados Unidos es uno de los países que representa el capitalismo, y Rusia es uno de los países que representa al socialismo, al lado de Rusia tenemos a Corea del Norte, tenemos a Cuba en Latinoamérica. Entonces, ¿qué sucede? Aparece a nivel mundial una economía mixta representada por China, un gobierno socialista con una economía capitalista. Ya en China todos sabemos que existen las grandes empresas, por ejemplo, de las americanas, McDonald's, y así por el estilo, grandes empresas norteamericanas ya están en China, y es una economía capitalista, bajo un gobierno, un sistema de gobierno socialista. En el modelo capitalista tenemos que es un modelo económico, un método económico y social que está basado en los medios de la producción que deben ser privados. En el mercado es útil como mecanismo para señalar los bienes escasos de manera eficiente y el capital es útil como fuente para crear riqueza. Es decir, el modelo capitalista, la empresa privada juega un papel primordial. Se produce, a su vez, una oferta para satisfacer una demanda. Aquí tenemos este cuadro, le repito, una gran cantidad de personas apoyan el sistema capitalista y otros, una gran cantidad, lo desprecia o no lo acepta. Igual que el sistema socialista. Gran cantidad le da luz verde para aceptarlo y una gran cantidad de la población mundial lo rechaza totalmente. Acá tenemos que que en el sistema capitalista se produce ahí existe una superproducción. Esta se acumula permitiendo de una manera que exista una competencia. A su vez, se estimula el consumismo y de acuerdo a ese consumismo surge la especulación, lo cual genera en una superproducción. Esto nos conlleva a un círculo vicioso. A mano izquierda tenemos parte de los defensores del capitalismo y a mano derecha podríamos hablar de los detractores. Lo que sí debemos tener claro es que en el modelo capitalista, la empresa privada, el sector privado, juega un papel sumamente importante. Si no existe empresa privada, no puede haber capitalismo. O no debería haber capitalismo. Tenemos a continuación las ventajas y desventajas del capitalismo. El libre comercio que permite al acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Voy a leerles las ventajas primero y luego las desventajas.
Se observan a mano izquierda las ventajas, señalados con un círculo verde, y las desventajas con un círculo rojo. En este sentido, el sistema capitalista pues produce una gran variedad de bienes y servicios. Hay abundancia de producción. También se promueve la igualdad de oportunidades. El que tenga cómo y deseos de producir, de crear, de fabricar y tenga los medios, en el sistema capitalista no le ponen objeciones. Al contrario, se estimula. En tercer lugar, leyendo de arriba hacia abajo, la columna izquierda, se respeta la propiedad privada. Si hay propiedad privada, lógicamente habrá fábricas, industrias, y a su vez, pues habrá producción. El capitalismo no solo está ligado a las libertades individuales, sino también a aquellas de índole social. Es decir, en el capitalismo estimula la libertad, tanto individual como la población. Busca, si se quiere, de una u otra manera, el desarrollo social dentro de un marco o de un sistema económico propio. Vamos a ver ahora las desventajas. Me va a permitir leer la columna de la derecha de arriba hacia abajo. Se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. Es decir, el que tiene el capital, el dinero, pues puede en un momento dado construir, producir, fabricar lo que a bien considere él producir. Y que muchas veces no es lo que necesita la población. Se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad. Es decir, para el sistema capitalismo no existe el interés por disminuir la desigualdad. Simplemente se encarga de producir, generar riqueza. No se le suele dar prioridad el tema del medio ambiente. En el sistema capitalista, el medio ambiente pasa a un segundo plano, porque lo que le interesa es la producción, aunque, siendo sinceros, podemos saber que de acuerdo a grupos empresariales, entre eso vamos a colocar el G7, ha buscado la forma de los países más industrializados de minimizar el impacto de la producción industrial en el medio ambiente. Todos sabemos que la contaminación ambiental está produciendo el calentamiento global y a la final, a mediano y largo plazo, va a producir grandes daños al ambiente. Finalmente tenemos que no se prioriza el abastecimiento de bienes y servicios básicos a la población. Es decir, no es en el sistema capitalista, no es lo que la población necesita, lo que vamos a producir, sino lo que más me convenga a mí o en este caso al capitalista, al productor, al empresario. Es lo que mejor me convenga. En el modelo socialista, su meta es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica
la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. Este es uno de los grandes lemas del sistema o modelo económico socialista. Busca que toda la población goce de una igualdad, con los mismos derechos, los mismos beneficios, donde se eliminen las clases sociales. Esto, por supuesto, lo dejo a su criterio. Si en los países con sistema económico político socialista se han cumplido. Tenemos el ejemplo de Cuba en Latinoamérica, Nicaragua, Corea del Norte y varios otros países que siguen o que tienen como su sistema de gobierno socialista, por supuesto, con un sistema económico socialista. Lo dejo a su criterio, estimados participantes, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. No vamos a tocar el aspecto del modelo económico actual venezolano, porque en el tercer encuentro vamos a hacer mención. Espero que para ese encuentro pues podamos interactuar, se puedan conectar y podamos compartir experiencias y conocimiento. Ventajas y desventajas del socialismo. Como ventajas, los medios de producción son de propiedad pública. Es decir, la propiedad privada como tal no existe. Todo es del Estado socialista, bajo el lema de que todo es de todos. Entonces, por lo tanto, las fábricas, las empresas, las industrias, las organizaciones, todo está regido bajo el aparato de gobierno socialista. Se elimina el privilegio del bienestar individual, primando el interés general y el bienestar colectivo. Para este sistema económico socialista, no importa el bienestar del individuo, sino el de la comunidad, el del colectivo. No miro al individuo como tal, sino como un todo. No miro la individualidad, sino el grupo. Está muy centrado en conceptos como la desigualdad. Para el socialismo no debe existir desigualdad. Todos deben o deberían tener los mismos derechos y los mismos beneficios. El socialismo está muy comprometido con la clase obrera. Desde Carlos Marx, en su manifiesto, la clase obrera debería tomar el poder, dirigir, organizar y llevar adelante las políticas del Ejecutivo Nacional. Dentro de esas políticas estaría inmerso el sistema económico socialista. Como desventajas tenemos: la propiedad pública podría eliminar los incentivos con los que cuenta
el empresario para invertir. Obviamente, un empresario no va a invertir o va a traer su capital para ingresarlo, para invertirlo en una empresa que es del Estado y en el cual él va a tener una minoría de acciones, casi nula. Como de segunda ventaja tenemos privilegia el bienestar general. Por otro lado, también podría mermar la economía. En este sentido, al buscar la manera de que el colectivo sea beneficiado de este sistema económico, pues el aparato productivo tiende a ser muy limitado. Y eso se ve en el reflejo de los beneficios sociales que recibe la población. Las desigualdades para el capitalista no tiene tanta importancia. Es decir, dentro del capitalismo la desigualdad no requiere, como lo dije anteriormente. El capitalista se decide por producir, generar ganancias, recibir dividendos. No le interesa si hay o no desigualdad, porque priva un sentido económico, valga la redundancia, mientras que en el socialismo, pues se estimula la igualdad, la equidad, pero se busca desarrollar el aspecto social. También tenemos que la defensa de la clase obrera en ocasiones se hace en detrimento del empresario. Es decir, dentro del sistema socialista va a tener mayor importancia la clase obrera que el empresario como tal. Todos sabemos el impacto que esto genera y hasta dónde pues las empresas socialistas han llegado. Tenemos el modelo mixto. El modelo mixto hace referencia a un sistema económico, el cual permite que se combine la actuación del sector privado con la del sector público. Hay empresas públicas que están gozando o que tienen un aporte del capital privado. En este caso, vale la pena señalar, por ejemplo, el Banco Venezuela está vendiendo parte de sus acciones, el 10% de sus acciones. Una empresa pública, Banco Venezuela, oferta sus acciones, un 10%, para que la empresa privada las adquiera. El papel del Estado se limita a corregir los fallos del mercado. Es decir, cuando hay un desequilibrio, el Estado interviene y trata de corregir. En este caso, se convierte como a ejercer un papel supervisorio para que el modelo económico funcione. Es una mezcla entre socialismo y capitalismo. Es decir, podríamos decir que es un socialismo porque tiene como razón de ser el buscar el bienestar de la sociedad, pero con dinero de la empresa privada, capitalista.
También podríamos decir que en la economía mixta es un sistema de organización económica. Combina la actuación del sector público y el sector privado. La mayoría de decisiones económicas son resueltas mediante la ley de la oferta y la demanda, y el Estado actúa para cubrir los fallos de mercado. Es decir, todo está orientado hacia la satisfacción de necesidades de la población como un derecho social con aporte del capitalismo o de la empresa privada. Ventajas y desventajas de la economía mixta. Dependerá del grado de intervención. O sea, vamos a tener dos variables acá: con poca intervención y con mucha intervención. Estamos hablando del Estado. Con poca intervención, cuando el Estado interviene poco, las ventajas y los inconvenientes se asemejan a los de la economía de mercado. ¿Cuál es la economía de mercado? La economía de mercado simple y llanamente es aquella que funciona de acuerdo a la oferta y la demanda. Hay un producto, bien sea un bien o un servicio, que de acuerdo a la oferta o la demanda conserva, sube o baja su precio. Esto forma parte de lo que es el sistema capitalista. Si el Estado interviene poco, pues es el mismo proceso de la oferta y la demanda las que lo van a regir. Ahora, los países con poca intervención buscan una mayor eficiencia en el mercado, pero pueden surgir otros problemas como desigualdades. Aquí tenemos que ver el sentido de que el capitalismo pues busca generar su propio interés, su propia riqueza. También es necesario acotar que su producción, tanto en bienes como en servicios, va a satisfacer las necesidades de una población. Afortunada o desafortunadamente, esta población, para poder satisfacer sus necesidades, debe tener a su vez un incentivo económico que le permita, a través de su ingreso, canjearlo por el bien o servicio que él desee. Es la clave del sistema capitalista. Ahora, cuando hablamos de una economía mixta con mucha intervención, los países con mucha intervención buscan reducir desigualdades y otros aspectos, otros efectos del mercado, corrijo, pero pueden surgir problemas de incentivos. Es decir, si el Estado interviene mucho, genera cierto grado de desconfianza. Puede reducir la desigualdad, pero va a encender unas alarmas que hacen que la empresa privada pues considere la intervención del Estado como un riesgo con el cual no se han tomado las medidas respectivas porque no ha sido considerado. También, cuando el Estado interviene poco, las ventajas y los inconvenientes se asemejan a los de la economía planificada. Vamos a entender la economía planificada como la economía socialista.
Y cuando hablamos de la economía socialista, en la cual respeto la opinión de los participantes y la opinión de cualquier eh, otro colega o cualquier otra persona, cuando hablamos de la economía socialista o el sistema económico socialista, que dice que va a eliminar la desigualdad social, que busca que la población obtenga los mismos beneficios, que va a estar atenta a cualquier desorden económico y que toda la empresa pública debe estar sometida al aparato político del Estado. Déjenme decirles con todo respeto, repito, en mi opinión personal, que eso es una utopía. Ese es una ideología, un sueño, algo que realmente no se ha alcanzado ni se está desarrollando, ni tampoco se desarrollará. Los países con economía socialista no han surgido, no han alcanzado su máximo nivel de desarrollo social o de progreso social. Podríamos hablar de Rusia y sin embargo, Rusia, si bien tiene un progreso económico determinado, también hay que acotar que tiene grandes diferencias sociales, que no se muestran, que no se conocen, porque como el aparato económico, el aparato político controla todo, recordemos que el sistema económico depende del sistema político, pues lógicamente estos desórdenes no se conocen, pero están ahí, existen. Estamos hablando de uno de los grandes países con economía socialista. Si nos vamos a Corea del Norte, se puede apreciar mucho más la desigualdad entre las dos Coreas, la Corea del Norte, socialista, y la Corea del Sur, democrática. Lo que se puede apreciar a través de las noticias, a través de la lectura, a través de las redes sociales, a través de viajeros, pues hay una brecha enorme, enorme. Si nos venimos a Latinoamérica y colocamos la economía socialista de Cuba, pues se puede apreciar que esa igualdad de la que se habla en los postulados de la economía socialista, como tal no existe. Hay una gran diferencia, tanto de clase social como de la clase política, la clase económica. Entonces, todo queda como en algo, repito, una utopía. Una meta imposible de alcanzar. Los grandes países que tienen el tipo de economía socialista no han alcanzado el gran éxito o desarrollo social. El modelo de economía capitalista tampoco. Hay que estar claro en eso.
En el sistema económico capitalista hay producción de bienes y servicios. ¿Quiénes los pueden adquirir? Los que tengan cómo. Afortunada o desafortunadamente es la realidad. La gran ventaja del sistema capitalista es que hay empresa mixta y produce. En el sistema económico socialista, pues las empresas del Estado, las empresas públicas como tal, producen o tienen un nivel de producción muy limitado, que normalmente no llega a la totalidad de la población. Y si les llega, la calidad de los mismos productos no es tan alta, no se aprecia. Es decir, se produce cantidad, más no calidad. Estimados participantes, de esta manera pues estamos dando clausura a esta segunda clase, en el cual hemos podido ver los tres modelos de sistemas económicos: el capitalista, el socialista y el mixto. Existe también otro modelo, pero es derivado, es el comunismo, que es derivado del modelo socialista. Es un modelo, el modelo comunista, pues no existe la propiedad privada tampoco. Las empresas del Estado, las empresas forman parte del Estado, los medios de producción forman parte del Estado y está muy ligado tanto el sistema económico como el sistema político, es uno solo. Es uno solo. En los países con economía socialista, si se quiere, hay determinados espacios donde pudiese intervenir la empresa privada en una minoría. Bajo el sistema comunista no está permitido. Se desarrolla simple y llanamente el sistema económico como tal. De esta forma, vamos a terminar nuestra clase repitiéndoles nuevamente mi disposición para atender cualquier solicitud, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan o consideren realizar. Estoy a sus completas órdenes. Esperamos vernos o que en la tercera clase pues se puedan conectar y realizar de esta manera la clase, que podamos interactuar. No habiendo más que comentar, estimados participantes, les deseo que tengan una feliz y bendecida tarde.